Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy psicóloga y astróloga. Tengo dos escuelas de astrología. Una es astropsicológica, donde imparto la formación en astrología psicológica, terapéutica y transpersonal. Y la otra es astroconstelaciones, donde doy la formación anual en astrogenealogía. Además imparto seminarios, talleres y posgrados. Te invito a las páginas web de la escuela, astropsicológica.com y astroconstelaciones.com. Y también te invito a que me sigas en Instagram en @astropsicológica y @astroconstelaciones. En mi página Astropsicológica, en la sección de material gratuito, encontrarás videos y audios de astrología gratis. Te agradezco por escucharme y te dejo con el podcast del día de hoy. Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que estés súper bien. El podcast del día de hoy va a ser sobre astrogenealogía. Para la gente que no sepa, yo me especializo en astrogenealogía desde hace unos cuantos años y doy una formación de astrogenealogía integral que inició hace poquito, en el mes de abril del 2022. Todavía estamos sumando gente, así que vamos a hablar de esta temática que es apasionante. Yo sé que muchas y muchos de ustedes son astrólogos o astrólogas o estudiantes de astrología y capaz escucharon nombrar la astrogenealogía, capaz investigaron un poco, capaz les interesa la temática o capaz es algo completamente nuevo, incluso ni siquiera sabían que existía esta disciplina o esta rama de la astrología. Si ustedes vienen escuchando mis podcasts y siguiéndome, van a ver que, bueno, la mayoría de las veces hablo de temáticas de astrología, en algunos momentos mencioné algunas cuestiones más específicas de la psicología y de la psicogenealogía, pero poquitas veces he hecho podcasts de astrogenealogía. Eso es verdad. Bueno, el día de hoy tenía ganas de compartirles algunas cuestiones de astrogenealogía y realmente vieron que no hay mucho escrito, no hay mucha literatura de astrogenealogía. En español hay prácticamente nada o muy poquito, algunos libros muy generales por ahí dando vuelta. Lo que más hay es en inglés, pero bueno, la verdad que poder compartir algo de todo ese material en inglés lo podría hacer, habría que traducirlo y demás. Sin embargo, estoy por publicar un libro. Bueno, me lo va a publicar la editorial Kier. Si Dios quiere, a mediados de año ya va a estar disponible para comprarlo en Argentina, en España y, bueno, calculo que en todos los países en donde llegue la editorial Kier. América Latina, ojalá que también. Y va a ser un libro de astrogenealogía tipo manual, ¿sí? Donde vamos a estar hablando sobre los fundamentos básicos de la astrogenealogía, que son los conocimientos de la psicogenealogía. Ahora les explico un poquito mejor. Vamos a estar hablando de las memorias sistémicas, de los linajes femeninos y masculinos. Vamos a estar hablando de planetas, signos y casas en astrogenealogía. Y al final hacemos un análisis de algunos casos de personas famosas desde esta visión genealógica. Les comento un poco que la astrogenealogía, para que tengan una idea general de qué es, de dónde surge, es la combinatoria de, bueno, tres, digamos, disciplinas. Una es la astrología, otra es la psicología y la otra es la genealogía, ¿no? Y podríamos decir que la psicología y la genealogía se integran dentro de lo que es la disciplina conocida como la psicogenealogía y el transgeneracional, que también es otra disciplina en la cual yo me especializo y que también dicto una formación de psicogenealogía y transgeneracional en mi escuela Astroconstelaciones, que también inició en el mes de abril y todavía estoy sumando gente. Aprovecho para tirarles el chivo porque después, a mediados de año o a fin de año, la gente me contacta y dicen, ay, qué interesante, me quiero sumar. Y bueno, y ya es tarde, la tienen que hacer on demand y no se pueden sumar en vivo, ¿sí? Siempre sumamos gente, pero bueno, siempre está mejor si pueden hacerlo en vivo. Bueno, entonces les cuento que la psicogenealogía es esta disciplina que surge más o menos a fines del siglo pasado, en la década de los 70, 80, es una rama, diríamos, de la psicología. Podríamos encuadrarla dentro de lo que son la psicología humanística, y que surge del psicoanálisis y del estudio de lo que son las influencias familiares, sistémicas, genealógicas, dentro de lo que son nuestras conflictivas humanas. Algunos psicoanalistas, observando y escuchando en su consultorio, descubren que algunas cuestiones que les pasaban a sus pacientes o consultantes provenían de su árbol genealógico, ¿no? Repeticiones de pautas, de fechas, de síntomas, de conflictos, ¿no? Entonces, estudiando, bueno, trabajando con sus pacientes, van descubriendo esto
y a partir de esto empiezan a conceptualizar conceptos que capaz escucharon hablar o no, como síndrome de aniversario, yaciente, dobles transgeneracionales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esa es la psicogenealogía. Como esta disciplina, la psicogenealogía es súper reciente, imagínense la astrogenealogía. La astrogenealogía, nada, tendrá 20 años como mucho, 30, pero 30 ya exagerando un poco. La astrogenealogía lo que hace es combinar todos estos conocimientos de la psicogenealogía y del transgeneracional en el estudio de la carta natal. Entonces lo que hacemos es, a través de la carta natal, vamos investigando cuáles son esas influencias familiares que nos determinan en tanto en nuestras conductas, conflictos, repeticiones de pautas, lealtades inconscientes, implicaciones y demás, ¿sí? Bueno, eso para que tengan una idea de dónde surge la astrogenealogía. Hay mucho más para decir, pero yo quería leerles unos parrafitos del libro que estoy por lanzar de astrogenealogía. A mediados de año seguramente lo van a encontrar ya en librerías, seguramente de todos los países, o la mayoría de los países de habla hispana. Y les voy a leer los primeros parrafitos del capítulo de linaje femenino y masculino para que, como siempre hago en estos podcasts, podamos profundizar, podamos reflexionar, ¿sí? Y que también les dé info valiosa, si ustedes son astrólogos, astrólogas o estudiantes de astrología, para poder aplicar con sus consultantes, ¿sí? Entonces vamos a hablar de este capítulo, que es el capítulo 5, linaje femenino y masculino, y dice así: la palabra linaje es usada para referirse a nuestra ascendencia genealógica. Es la línea de antepasados y descendientes de la que somos tan solo un pequeño eslabón de la gran cadena que nos trasciende. Y como hemos visto en capítulos anteriores, las experiencias de generaciones atrás, especialmente la reacción emocional ante ciertos estímulos del ambiente, conocido como epigenética, se traslada a a las futuras generaciones. Por eso hacemos tanto hincapié en estudiar las repeticiones y las acciones compensatorias, ya que de una u otra manera, sea porque repetimos pautas similares o porque tomamos decisiones que inconscientemente resuelven temáticas pendientes del árbol, seguimos girando alrededor de una determinada temática, marcada en nuestra carta natal a través de los elementos, signos, planetas, etc. Wow, leyendo este párrafo digo, cuánta información contenida en el primer párrafo. Dios mío, cuánta información. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que estoy diciendo en este primer párrafo? Bueno, nuestro linaje, que es esta línea de antepasados y de descendientes, nosotros somos parte, somos como un eslabón dentro de esta cadena mayor, ¿no? De antepasados, de ancestros y también de descendientes. Nuestro linaje nos traslada, sí, nos implica de alguna manera en ciertas situaciones ocurridas, que por supuesto que estamos hablando de situaciones importantes, ¿no? Y estas experiencias que nos trasladan, con las que nos cargan, podríamos decir, son experiencias que han dejado una fuerte huella a nivel emocional. Pero acá, como digo entre paréntesis, especialmente la reacción emocional ante estos estímulos del ambiente, conocido como epigenética, esto es lo que heredamos, ¿sí? Probablemente el recuerdo, lo que en psicoanálisis se conoce como la representación, ¿sí? Ya está borrada, ya desapareció. Lo que queda, lo que queda como energía libre circulando en el cuerpo, es la emoción asociada a determinado tipo de estímulo. Entonces es la reacción emocional que han tenido nuestros antepasados ante ciertos estímulos lo que heredamos. ¿Mm? Esto es súper importante porque si no lo interpretamos de forma muy literal, ¿no? Heredamos las experiencias de nuestros antepasados. No, las experiencias no las podemos heredar, las vivieron ellos. Lo que heredamos es la reacción ante ese tipo de situaciones, ¿no? Estímulo-respuesta. Entonces, por poner un ejemplo sencillo, si mis abuelos pasaron hambre y ante la llegada del invierno, pongámosle por decir un ejemplo, em, pasaban más hambre porque, no sé, no podían cosechar,
Entonces el invierno para ellos representaba un peligro. Puede ser que cada vez que llegue el invierno yo tenga, no sé, un síndrome de depresión estacional, ¿no? Síndrome de depresión estacional son estas personas que cuando llegan de determinadas estaciones del año entran como en estado depresivo, ¿no? ¿Y por qué puede ser que me ocurra esto? Bueno, porque mis abuelos, bisabuelos, etcétera, en la llegada del invierno no tenían acceso a los alimentos y esto produjo una determinada reacción emocional que quedó asociada al invierno. Entonces, capaz, yo no sé exactamente, no conozco esta anécdota con exactitud, pero sí queda grabado en mí como una programación inconsciente, en mi sistema familiar, que el invierno es peligroso o que el invierno es un momento del año que puede traer ciertas dificultades o eh, que puede traer una necesidad un exceso de energía o una adaptación, ¿no? Y la palabra adaptación es fundamental porque nuestro cuerpo se adapta, nuestra psique se adapta a las condiciones del entorno para asegurar la supervivencia. ¿M? Entonces, capaz una baja energética es necesaria para consumir menos energía para dejar nuestro cuerpo en mejores condiciones para hacer frente a la baja de alimentos. Y acá tendremos que estar pensando en alguna cuestión. Esto era algo que podía llegar a ser útil o podía llegar a ocurrir en el pasado. Pero capaz en mi vida actual el invierno no represente un momento de hambre o de peligro o lo que sea. Sin embargo, mi psique lo interpreta de esa manera porque en mi linaje, porque en mis ancestros, ¿sí? Esto fue así. Entonces, así es como repetimos ciertas respuestas emocionales ante determinados estímulos y a veces ni siquiera entendemos por qué lo hacemos. Por eso es súper importante estudiar el árbol, porque ahí es donde vamos haciendo estos links, estos vínculos, vamos linkeando. Ah, mira, ahora entiendo por qué me pasa siempre en invierno, ¿no? Y nos aparece esta anécdota que capaz o no la conocíamos, o nos la cuenta alguien, o nos acordamos y hacemos este link, ¿no? Bueno, sigo leyendo. Se habla mucho del linaje, de sanar el linaje femenino y masculino y por eso es necesario conocer las historias de nuestros ancestros, comprenderlas, evacuar esas emociones que quedaron bloqueadas y reconciliarnos con nuestro árbol. En este punto la astrología nos aporta mucha luz ya que pone el foco a través de los emplazamientos planetarios en los puntos claves que tenemos que trabajar. Básicamente, cuando desconocemos esta información, esto opera desde el inconsciente, esto opera con mucho más fuerza. Cuando vamos descubriendo que esas emociones, que esas respuestas emocionales que tengo responden a ciertas vivencias, ciertas experiencias de mis antepasados, ya cuento con otra información. Y la astrología, a través de los emplazamientos de los planetas por signo, por casa, los aspectos, las configuraciones y demás, me aportan muchísima información para poder ir dándole mayor sentido a esas experiencias, ¿sí? De repente vemos, no sé, un aspecto, siguiendo el mismo ejemplo del hambre, un aspecto entre Luna y Saturno. Luna es el alimento, es la seguridad, es esta sensación de estar protegidos y seguros y que nada me va a faltar y tiene que ver con el vínculo primario de afecto. Y a Saturno en muchos casos nos puede hablar de carencias, dificultades, etcétera. Entonces imagínense que si encima eh, ese Saturno está en Tauro, por ejemplo, que es un signo vinculado al alimento y a la nutrición. Entonces ahí nos podemos encontrar eh, que a través de esos emplazamientos planetarios vamos comprendiendo un poco mejor. Y esto en consulta podría ser de repente, no sé, decirle a la persona, ¿hubo alguna situación de carencia, de hambre, de necesidad, de pérdida de protección? Y ahí es donde la persona puede llegar a hacer ese clic, ese insight. Ah, sí, ahora que lo decís, me suena a tal cosa, ¿no? Bien, bueno, luego me pongo a hablar de toda la cuestión del linaje femenino y masculino. Digo que cuando hablamos de linaje femenino y masculino estamos dividiendo nuestra ascendencia en hombres y mujeres, ¿sí? En un mundo donde nacer en un cuerpo de mujer o de varón no tiene el mismo peso, valor ni significado, por la carga cultural y patriarcal que se ha adjudicado a cada sexo,
es importante estudiar cómo fueron las experiencias de cada linaje y cómo fue el vínculo entre sí. Fundamental, ¿por qué? Porque vamos a encontrar ciertos significadores astrológicos que van a hablar de un linaje y de otro, y respecto a estos linajes podemos estudiarlo dentro de cada linaje, como fue el linaje femenino y el masculino, pero también el vínculo entre ellos, que eso también se ve en aspectos, por ejemplo, aspectos entre Venus y Marte, entre el Sol y la Luna, etc. Bien, bueno, luego digo, en astrología podemos estudiar nuestro linaje femenino a través de la posición natal de Venus y la Luna, y nuestro linaje masculino a través de Marte y Sol. Y antes de avanzar, quiero hacer una aclaración para evitar volver a caer en los estereotipos de género que tanto daño han hecho y siguen haciendo a los seres humanos. Como dice Erin Sullivan en Astrología de la Dinámica Familiar, esto es uno de los libros que les mencionaba que están únicamente en inglés. Algunos de esos párrafos eh, que yo fui utilizando para los libros los fui traduciendo, ¿sí? Así que algunos de esos párrafos los van a encontrar en mi libro, que son muy interesantes. Erin Sullivan era les cuento, ¿no? Les explico a ustedes, es una astróloga de la escuela de Liz Green, ¿sí? Que ella trabajó mucho con la astrología familiar. De hecho, Liz Green en su escuela podríamos decir que es como la precursora dentro de lo que es la astrogenealogía, que capaz no le puso ese nombre, pero habló muchísimo, muchísimo de las dinámicas familiares. ¿Sí? De hecho, en uno de los libros que yo he hecho varios podcasts, que es Astrología de las Relaciones, que son una serie de conferencias que da con Richard Idemont, ella habla mucho de la relación padres e hijos, ¿sí? Lo que pasa es que la astrogenealogía no solo se refiere a la temática familiar dentro de nuestro núcleo familiar, sino que también se remonta a generaciones anteriores, ¿sí? A lo transgeneracional. Bueno, Erin Sullivan dice, la astrología no se basa en el sexo de las personas, los planetas no son energías discretas que nos mueven a hacer cosas ni tienen género sexual según lo entendemos como masculino y femenino. Masculino y femenino no necesariamente se refieren siempre a hombres y mujeres. Si dichas afirmaciones son ciertas, no podemos afirmar el Sol es masculino y la Luna es femenino. Por lo tanto, el Sol es nuestro padre arquetípico y la Luna es nuestra madre arquetípica, ¿no? Qué frase interesante. Esto desmiente toda esta idea de las energías femeninas y masculinas que yo vengo investigando, trabajando y también desmintiendo un poco, o al menos tratando de invitarlas e invitarlos a la reflexión, ¿sí? Desde esta idea básica, si los seres humanos, hombres y mujeres, nacemos con distinto sexo, ¿no? Un hombre nace con un sexo masculino, la mujer con un sexo femenino. Pero la diferencia sexual entre un hombre y una mujer es una diferencia biológica, ¿sí? Pero eso no implica diferencias en términos psicológicos. Al menos si tenemos un poquito de perspectiva de género, si hemos hecho un pequeño trabajo para desmentir el fuerte sexismo y machismo que hay en la sociedad, y empezamos a reconocer y a darnos cuenta que las mujeres podemos tener la misma inteligencia que los hombres o la misma capacidad de emprendimiento que los hombres y que los hombres pueden tener las mismas capacidades intuitivas o emocionales que las mujeres y dejamos de caer en estos estereotipos sexistas, ahí ya no nos sirve seguir hablando de energías femeninas y masculinas, porque si yo digo, como por ejemplo a veces dicen, ¿no? Estudiantes, alumnos, pacientes, consultantes, conocidos, ¿no? Yo soy muy masculina, ¿por qué? Y cuando le preguntamos, ¿por qué sos muy masculina? Bueno, porque soy emprendedora, porque tengo carácter fuerte, porque soy determinada. ¿Y por qué? ¿No? Siguiendo, ¿no? Como hilando un poquito más fino. ¿Por qué eso es ámbito de lo masculino? ¿Por qué le vamos a adjudicar a los hombres esas cualidades, esas características? ¿Por qué? ¿Por qué las mujeres, por qué no podría ser intrínseco a las mujeres ser emprendedora, ser valiente, tener un fuerte carácter, tener determinación, saber lo que queremos? ¿Por qué tenemos que decir que eso no es algo natural de las mujeres? ¿No? Eso le pertenece al ámbito del hombre. ¿Y por qué, no yéndonos al otro ejemplo, un varón tiene que decir que es femenino si se deja guiar por la intuición, si está en contacto con sus emociones y sentimientos, si es una persona que le gusta cuidar, que es cariñosa? ¿Mm? ¿Por qué tenemos que decir que eso es femenino? ¿Por qué sería ámbito de las mujeres? ¿Y qué pasa con las mujeres que no somos
excesivamente, porque todo el mundo tiene emociones, o sea, todos tenemos un poquito de todo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las mujeres que no somos, em, digamos, especialmente sensibles, ¿no? Bueno, todas las mujeres somos especialmente sensibles. ¿Qué pasa con las mujeres que somos más bien racionales, más bien mentales, em, ¿no? Que tenemos esta capacidad de discernir, que capaz tenemos un Mercurio muy fuerte en nuestra carta natal o un Marte muy fuerte en nuestra carta natal? ¿Por qué tenemos que ponernos la etiqueta de masculinas? Si no, eso no nos deja de hacer mujeres, no dejamos de ser mujeres. ¿No? No podemos confundir ser mujer con la feminidad, ¿no? La feminidad patriarcal, sexista, estereotipada, ¿no? Y ser hombre con la masculinidad. Creo que esto, a esta altura, en pleno siglo XXI, decir que ser mujer es ser femenina y que ser hombre es ser masculino, ¿no? Y seguir cayendo en estos estereotipos es no solo que nocivo, sino que también bastante arcaico, ¿no? Digo, es algo esperable capaz en nuestras abuelitas, e incluso nuestras abuelitas tampoco respondían a los estereotipos sexistas de pie a pa, ¿no? Bueno, entonces este párrafo a mí me encanta porque acá Erin Sullivan está desmintiendo, ¿no? Esto que se repite y se repite y se repite hasta el hartazgo en la astrología, que la luna es la madre y el sol es el padre. ¡Wow! Cuánto para pensar, cuánto para reflexionar, ¿no? Y acá, bueno, ya vamos 20 minutos de podcast, así que acá las voy a dejar con ganas de un poco más, porque, porque quiero no quiero terminar de cerrar esta idea, aunque yo ya tengo mis ideas bastante armadas y trabajadas, ¿no? No en base a prejuicios, no en base a opiniones, sino en base a argumentos, porque es una cuestión que vengo pensando, argumentando, reflexionando, estudiando, investigando, leyendo, ¿no? Em, Sin embargo, es algo que quiero dejarles esta pregunta, este interrogante, ¿no? ¿Podemos seguir hablando de energías femeninas y masculinas? ¿O sería conveniente decir energías yin o energías yang, ¿no? Esta idea del yin y el yang del Tao, energías marciales y venusinas, o solares y lunares, o energías activas y pasivas, o energía centrífuga y centrípeta. Pero, mm, ¿qué consecuencias tiene para los seres humanos, para la astrología, para la psicología, para el psicoanálisis, para nuestra psique, para la filosofía, seguir diciendo que lo yin, que lo pasivo, que lo receptivo, que lo sensible es femenino, que es ámbito de la mujer, ¿no? Que el cuidar es idiosincrático de la mujer y que, por el contrario, emprender, desear, pensar, razonar, discernir es idiosincrático de los hombres y es ámbito de los hombres? ¿Qué consecuencia tiene en nosotras y en nosotros pensar, seguir repitiendo estos conceptos, ¿no? Que se dice en todas las áreas de estudio, al menos en los que yo participo, me canso de escucharlo, ¿no? Y bueno, yo las invito a reflexionar en esta frase de Erin Sullivan, en esto que, bueno, en todo esto que estuvimos hablando hoy, que creo que las dejo con bastante información para reflexionar, ¿no? Nuestro linaje femenino, nuestro linaje masculino, esto de las energías, de lo que se habla, la importancia de las experiencias de nuestros ancestros, cómo esto deja una impronta en las siguientes generaciones, cómo esto se puede o no se puede ver en la carta natal, qué indicadores astrológicos nos hablarían de un linaje y de otro y por qué. Y bueno, en el próximo podcast voy a seguir leyéndoles un poco este capítulo, pero quiero dejarlo acá para que ustedes también tengan la posibilidad de pensar, de reflexionar, hacerse estas preguntas, capaz no cerrar sentido tan rápidamente, pero sí empezar a cuestionárselo. Bueno, si te gustó, te invito a ponerle like, a compartir, a dejar un comentario, a compartir con personas que creas que les pueden llegar a interesar. Te recuerdo que en abril comenzamos con la formación de astrogenealogía integral, que es una formación de 9 meses, así que todavía te puedes sumar para poder participar en vivo. A partir de junio, julio ya vamos a cerrar la participación en vivo y van a poder sumarse únicamente on demand, o sea, de forma asincrónica.
Y también que empezamos la formación de psicogenealogía y transgeneracional, donde trabajamos con todas estas herencias ancestrales de nuestros antepasados, con una fuerte mirada terapéutica. Así que si te interesa, te invito a la página de la escuela, astroconstelaciones.com, o envíanos un correo a info@astroconstelaciones.com, donde vas a encontrar toda la información sobre estas propuestas de estudio, otras propuestas que se viene en la escuela la formación de biodescodificación, se viene en la escuela la formación de constelaciones familiares, así que vas a tener montones de propuestas de estudio para formarte como profesional en lo que son las terapias sistémicas, que es un área donde me especializo y donde también estoy armando una red de profesionales que también me acompañan en poder impartir estos conocimientos y estos servicios, porque también te cuento que en la escuela damos todos estos servicios: carta natal, astrogenealogía, sesiones de psicogenealogía, sesiones de biodescodificación, constelaciones familiares, coaching. Hacemos muchísimos tipos de terapias de todo tipo. Tenemos terapeutas holísticos, astrólogos, astrólogas, bueno, montones de profesionales que trabajan en la escuela, y además los estudiantes y alumnos y alumnas de la escuela tienen descuento para acceder a estos servicios. Así que si te interesa más, como te dije, puedes ingresar a astroconstelaciones.com, y la próxima seguiremos hablando sobre este tema que tiene mucha tela para cortar. Te dejo un beso grande. Te agradezco por escucharme. Espero que esta información te haya permitido acercarte un poco más a este lenguaje sagrado que es la astrología. Y si este podcast te gustó, te invito a compartirlo, a seguir escuchando. Y te recuerdo que tenés muchísimos audios y videos de astrología para seguir aprendiendo de forma gratuita en mi página www.astropsicologica.com, en la sección de material gratuito. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram en mi cuenta de astrología psicológica, que la vas a encontrar como @astropsicológica, o en mi cuenta de astrología ancestral, astrogenealogía, que vas a encontrar como @astroconstelaciones.